Bien, buenos días con todos. Vamos a hablar de una clase importante en la cardiología, que son fármacos en cardiología. Es importante de que recuerden cada concepto teórico que vamos a mencionar para que puedan aplicar en cada enfermedad que se va a desarrollar. Vamos a empezar entonces con algunas descripciones de los grupos de fármacos. En cardiología, si ustedes quieren estudiar un poco la cantidad de fármacos que existen, pueden encontrar ustedes que se puede clasificar la cantidad de fármacos según entidades. Por ejemplo, ustedes van a estudiar primero la insuficiencia coronaria, de ahí van a estudiar la insuficiencia cardíaca, la hipertensión, las arritmias, las valvulopatías, las cardiopatías congénitas y luego unas clases de misceláneas. Todas esas clases importa que ustedes recuerden de que van a agrupar fármacos, en este caso fármacos que van a ser divididos en estos grupos que les voy a plantear. Primero vamos a hablar de los antianginosos. El corazón normalmente tiende a trabajar con un balance de oferta y demanda. ¿Cuánto le doy de oxígeno y cuánto consume el músculo cardíaco? Pues entre el juego de ambas tiene que ver mucho estos fármacos antianginosos. De los fármacos antianginosos que siempre les van a preguntar cuando hablemos de angina, en lo que es insuficiencia coronaria, ustedes van a entenderlo mejor, pero de los fármacos en general antianginosos hay que recordar de que los nitratos son un grupo muy importante de antianginosos. Los nitratos trabajan, recuerden, en la vasodilatación venosa, coronaria y arterial, y van a ayudar a que haya una cantidad de sangre tal, o sea, aumentando la perfusión cardíaca y disminuyendo la cantidad de trabajo al corazón, porque va a haber una venodilatación periférica en algún porcentaje. Vamos a observar que los beta bloqueantes trabajan como antianginosos haciendo descansar al corazón. Prácticamente bloquean, tú sabes que los receptores que hacen trabajar al corazón son los receptores beta 1, los receptores beta 2, pero sobre todo los beta 1, y vas a observar tú que estos bloqueantes de estos receptores beta van a disminuir las funciones de automatismo del corazón, las funciones de frecuencia, las funciones de inotropismo, las que han visto ustedes en las propiedades en la clase inicial. Los beta bloqueantes disminuyen así el inotropismo y la frecuencia, que son las dos cosas que más van a influenciar en que un corazón descanse. Van a recordar también como antianginosos los calcio antagonistas. Tenemos dos grupos, los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos, que ya vamos a observar, pero vas a ver que muchos de los pacientes, cuando estén tomando, por ejemplo, su nitrato disorbide, que es un nitrato, que estén tomando su atenolol, su bisoprolol, o que estén tomando su amlodipino, su verapamilo, vas a ver que algún tipo de porcentaje de antianginoso va a tener. Por lo tanto, primer grupo de fármacos que vamos a describir en general, los antianginosos. Disminuyen el trabajo en el corazón, permitiendo que el corazón tome un poco más de aire, si así quieres decirlo, para que no pueda cansarse. Estos son los fármacos de elección en la insuficiencia coronaria. Luego tenemos la otra entidad importante, que es la insuficiencia cardíaca, que conlleva la gran cantidad de fármacos que existen en cardiología, y las investigaciones básicamente van trabajando en ello. Tenemos dividido en tres grupos. El primer grupo, los diuréticos. En general, los diuréticos son fármacos que no han demostrado aumentar la sobrevida en la insuficiencia cardíaca, excepto la espironolactona. Luego tenemos los vasodilatadores como los IECAs, que se tienen que usar en la insuficiencia cardíaca a pesar que el paciente no tenga hipertensión arterial, porque van a inhibir la remodelación miocárdica. También tienen que ver los betabloqueantes, así como son antianginosos, también sirven en la insuficiencia cardíaca porque disminuyen la frecuencia cardíaca y hacen que el corazón trabaje menos a una frecuencia más baja, y de tal manera que no hay un gasto de energía mayor. También tenemos los inotrópicos. Dentro de los inotrópicos vamos a encontrar los digitálicos que ya en la escala de tratamiento de la insuficiencia cardíaca han caído demasiado bajo, porque no aumentan la supervivencia a lo que muchos podrían creer. Y luego tenemos los simpaticomiméticos. Los simpaticomiméticos trabajan con toda la vía adrenérgica. ¿Cómo es esto? Observa, siempre preguntan la noradrenalina, ¿a qué nivel de receptor actúa? La adrenalina, la dobutamina. He hecho una forma de que puedas recordarlo. La noradrenalina trabaja a nivel de los receptores, sobre todo alfa, ¿ok?
Tú sabes que los receptores alfa, como mencionamos en la clase inicial, es básicamente en el vaso sanguíneo y básicamente trabaja con vasoconstricción, alfa 1, vasoconstricción. Por lo tanto, la noradrenalina netamente trabaja en vía periférica. Por lo tanto, si tú tuvieras un paciente que está chocado, un paciente con shock séptico, por ejemplo, que hace un estado de vasodilatación periférica, ¿qué simpático mimético utilizarías? ¿Noradrenalina, adrenalina o dobutamina? Lógicamente noradrenalina, porque como hace vasodilatación periférica, al usar noradrenalina vas a contrarrestar mejor ese efecto. Entonces la noradrenalina básicamente es el fármaco inotrópico simpático mimético importante que trabaja de elección en el shock séptico, por ejemplo. Vas a ver que en la parte de insuficiencia cardíaca también puede llegar a ser utilizado. La adrenalina, a diferencia de la noradrena, la adrenalina trabaja tanto en receptores beta como en receptores alfa, en ambos lados. Por lo tanto, la adrenalina tiene un mayor efecto en el corazón que la noradrenalina, porque tiene receptores beta, acuérdate de beta de Bobby del corazón. Entonces la adrenalina tiene afectación en los dos tipos de receptores. En cambio la dobutamina, acuérdate que va sobre todo los beta 1, la dobutamina es un fármaco importante que ha disminuido la sobrevida, ha aumentado la sobrevida en los pacientes y sobre todo trabaja sobre los receptores beta 1. Ahí te señalo la B grande, bien sombreadita, para que te acuerdes beta 1, la dobutamina. Estos son los tres simpaticomiméticos que más se usan en las UCIs coronarias en cardiología: noradrenalina, adrenalina, dobutamina. La noradrenalina en ampollas de 4 miligramos, la adrenalina de 1 miligramo en 1 mililitro y la dobutamina en ampollas que vienen de 250 miligramos. Tú, según la concentración, vas a hacer la infusión. Los dopaminérgicos, que son otro grupo importante en la insuficiencia cardíaca, básicamente hablamos de dopamina. Para que te acuerdes, la dopamina agarra receptores dopaminérgicos, receptores beta y receptores alfa. O sea, más completo, agarra más cosas. La dopamina va a ser importante también en el manejo de la insuficiencia cardíaca cuando el paciente está descompensado, estando en un proceso de shock. Algunos fármacos que también se van a agregar al grupo de la insuficiencia cardíaca son los sensibilizadores al calcio. Por ejemplo, el levosimendan. El levosimendan no quiere decir que mete más calcio al miocito, sino que tiene una sensibilización mayor y que hace que el calcio tenga un mayor participación. Es como que sensibiliza tanto al trabajo de la troponina, de la actina, de la tropomiosina y la miosina. Hace que trabajen mejor. Este levosimendan, por ejemplo, cuando un paciente tiene una insuficiencia cardíaca descompensada, tú le das una infusión, porque se da una vez al día la infusión, y te aguanta por 7 días, mejora por 7 días inclusive el efecto del fármaco en la insuficiencia cardíaca. Pacientes que están esperando trasplantes, que ya no sabes qué hacer, que están con noradrenalina, con varios días, no sabes, no hay corazones para trasplantar, le das levosimendan, vas a ver cómo te recupera rápidamente la clase funcional del paciente y te hace aguantar unos 7 días en promedio. Estamos hablando de manera general de algunos grupos farmacológicos. Luego, los antiarrítmicos, donde hay de todas las clases. Vamos a hablar un poco de alguno de ellos y vamos a ver cómo trabajan. Vamos a precisar dentro de farmacología cardíaca todos los fármacos que son utilizados en la práctica clínica de los hospitales, tanto de salud como del MINSA, para que tú puedas saber cuáles nada más tienes que aprenderte. No es necesario que te aprendas todos los fármacos de cardiología, te preguntan solamente 7 y esos 7 vas a ver tú dentro del trabajo de la clase. Acá vamos a comenzar a hablar acerca de algo importante, que vendrían a ser el mecanismo de acción de unos fármacos fundamentales que son los antiarrítmicos. Vamos a ir pasando uno por uno y vas a ir dándote cuenta cómo trabajan. Los antiarrítmicos, como ustedes pueden ver en la parte de arriba, tienen la clasificación de clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Hay 4 clases de antiarrítmicos, que es importante que tú los recuerdes. De todos estos antiarrítmicos, ¿quiénes son verdaderamente, puramente antiarrítmicos? Los de clase 1 y los de clase 3. Los de clase 2 y clase 4 vas a ver que son otros tipos de fármacos que también tienen algún trabajo antiarrítmico. Dentro de la clase 1 y la clase 3, ¿cuál es el antiarrítmico más usado de todos los antiarrítmicos?
Los de la clase 3. En la clase 3 está un antiarrítmico que es el amigo de todos. ¿Cuál es? La amiodarona. La amiodarona pertenece al grupo 3 y es el antiarrítmico más usado en cardiología clínica. Por lo tanto, ¿cómo trabajan cada uno de estos antiarrítmicos en este potencial de acción, que es el gráfico que tú ya reconoces en la clase 1? Los antiarrítmicos de clase 1 y los de clase 1B y los de clase 1C trabajan básicamente en la fase 0 de la despolarización, o sea, trabajan a nivel del sodio. Por lo tanto, van a disminuir la fase 0, van a hacer de que se alargue más la despolarización cardíaca. Estos antiarrítmicos de la clase 1 trabajan con el sodio, por lo tanto hay que recordar algunos nombres en algunos de ellos. Quiero que te aprendas que los antiarrítmicos de la clase 1A, por ejemplo, está la quinidina. Acuérdate de ello, hay 3, pero acuérdate de la quinidina. Los de la clase 1B está metida la silocaína. La silocaína, vas a ver que eso te van a preguntar, como vino en residencia, cuál es el antiarrítmico que permite disminuir la tasa de extrasístoles ventriculares en infartos agudos de miocardio recientes. La silocaína. La silocaína ayuda a prevenir las taquicardias ventriculares y también las trata. Por lo tanto, la silocaína que tú usas ahí para infiltrar a los pacientes, que a veces te pasas de la mano y te le metes 3, 4 frascos en una herida chiquita porque se quejan mucho, le estás dando la potencialidad de ¿qué? De frenar algunas taquicardias ventriculares y en algunos casos iniciar focos ectópicos y el paciente termina muriéndose por un corte en la ceja. Entonces tienes que saber cómo usarlo. Los de la clase 1C, acuérdate este nombre, propafenona. Propafenona, ¿ok? Entonces, los de la clase 1, te vas a acordar, 1A, quinidina, 1B, silocaína, fenitoína también está en el 1B, y 1C, propafenona. Esos son los que tienes que recordar de la clase 1 que trabajan a nivel de la fase 0 del sodio. Puntual nada más, no te van a preguntar otra cosa más. La fase 0 disminuye la excitabilidad cardíaca. Si te preguntan la silocaína, que ha sido el más preguntado de estos 3, es básicamente disminuir la excitabilidad cardíaca, por lo que va a disminuir la capacidad de originar extrasístoles ventriculares. Los del grupo 2 son grupos que, por ejemplo, no necesariamente son antiarrítmicos de origen. Por ejemplo, están los betabloqueantes, por ejemplo, está la digoxina. Son 2 fármacos que van a trabajar disminuyendo las arritmias que se puedan originar, tanto los betabloqueantes como la digoxina. La digoxina ha sido preguntado y ya vamos a ver más adelante, tiene un efecto que va a permitir, es un efecto a nivel del nodo auriculoventricular, que cuando describamos lo que vendría a ser el trabajo del parasimpático, del vago, vas a ver el efecto vagolítico que va a tener la digoxina. El grupo 1C, la propafenona, se utiliza también en las taquicardias ventriculares. La propafenona se utiliza en las taquicardias ventriculares, que son bastante frecuentes, que vienen a la emergencia pacientes con síncope y con taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular es un paso antes de la fibrilación ventricular. Y tú sabes que hablar de fibrilación ventricular es hablar de tocar la puerta de San Pedro, o sea, casi la muerte. Entonces, los del grupo 2, como hemos hablado, betabloqueantes y digoxina. Los del grupo 3 son los que más te preguntan de todos los grupos. Está la amiodarona. La amiodarona es un fármaco muy bueno porque dicen que dar amiodarona es como el antiarrítmico del ignorante, algunos le dicen así. ¿Por qué? Porque muchos dicen tienen fibrilación auricular. Cualquier cosa, cualquier arritmia que afecte por arriba del nodo, va bien la amiodarona. Y la mayoría de taquiarritmias ventriculares son supraventriculares, por lo tanto va bien la amiodarona. Entonces usan mucho amiodarona. Acuérdate que la amiodarona tiene que tener impregnación para trabajar. La amiodarona viene en una ampolla de 150 miligramos. Cuando viene un paciente con fibrilación auricular, generalmente se le coloca un bolo de amiodarona de 150 en 20 minutos, porque es hipotensor, y luego se hace una mezcla de 6 ampollas con 250 cc de dextrosa y se los pasa ¿en cuánto tiempo? Generalmente en 24 horas. Luego de ello tienes que dar amiodarona al paciente. Si no puede comer, no puede pasar nada, sigue la parte endovenosa. La cuestión es que sumando todos los miligramos de amiodarona, en un promedio de 2 semanas, tiene que haberse infundido un promedio entre 10 a 15 gramos. Eso se llama dosis de impregnación de amiodarona. ¿Cuándo se dice que el corazón se ha impregnado de amiodarona?
cuando se ha llegado a una dosis de entre los 10 a 15 gramos de amiodarona en esas 2 semanas. Ahí podemos decir que la amiodarona está completamente trabajando bien y está impregnado ese corazón y por lo tanto va a ir mejor. Pero la amiodarona no puede ser tampoco la panacea de todo esto. La amiodarona hace problemas de tiroides bastantes, sobre todo hipertiroidismo e hipotiroidismo. Por lo tanto, trabaja en los dos niveles. Hace fibrosis pulmonar, afecta también lo que es el metabolismo de la digoxina. Por lo tanto, hay que tener cuidado en usar amiodarona. Entonces, los del grupo 4 son fármacos calcio antagonistas. Los calcio antagonistas se dividen en dos grupos, los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos. Los dihidropiridínicos vamos a encontrar a quiénes. Vamos a encontrar a 4 grupos que quiero que te acuerdes. 4 calcio antagonistas en general. Acuérdate del NIAM, que es nifedipino y amlodipino, y del BEDI, que es verapamilo y diltiazem. ¿Cuál es el efecto de ambos grupos? Los del BEDI, verapamilo y diltiazem, básicamente son cronotropos negativos, por lo tanto se usan como antiarrítmicos, y estos dos, el BEDI, verapamilo y diltiazem, pertenecen al grupo 4. En cambio, los otros dos, que son el NIAM, el nifedipino y el amlodipino, no, ellos básicamente, ¿qué hacen? Hacen vasodilatación, por lo que hacen disminuir la presión y hacen una taquicardia compensatoria. Por eso es que se usan junto a betabloqueadores, los del NIAM, pero en cambio el BEDI nunca puede usarse con betabloqueantes, porque hacen los mismos efectos que el betabloqueantes, que es bloquear, en este caso, los marcapasos. Por lo tanto, grupo 4 de los antiarrítmicos tenemos al BEDI, verapamilo y diltiazem, que nunca usar con betabloqueantes. En cambio, los otros dos no son considerados en el grupo 4, porque trabajan básicamente como vasodilatadores y hacen taquicardia refleja. Por eso es que el nifedipino ya no se usa en las crisis hipertensivas, porque hacía vasodilatación y taquicardia refleja y empeoraba el cuadro de la hipertensión arterial que estaba viendo. Por lo que entonces, solo quiero que te acuerdes del de verapamilo y diltiazem dentro del grupo 4. Entonces, un resumen. ¿Cuántos fármacos antiarrítmicos hemos conocido hoy día? 1A, quinidina. 1B, fenitoína y silocaína. 1C, propafenona. Los del grupo 2, betabloqueantes y digoxina. El grupo 3, la amiodarona. Y el grupo 4 y el grupo 5, en este caso grupo 4 están 2, verapamilo y diltiazem. O sea, ya conoces 10 antiarrítmicos, los únicos 10 que te van a preguntar durante toda la historia de los exámenes que des de hoy en adelante, por lo que ya sabes cómo trabajan. El grupo 1 trabaja a nivel de el sodio en la fase 0. El grupo 2 básicamente bloquea a nivel del nodo auriculoventricular. El grupo 3 trabaja a nivel de la fase 3 de la repolarización, por lo que hace que mejore la repolarización, la enlentezca un poco más y haga que el trabajo del corazón sea más coordinado. Y el grupo 4 también trabaja a nivel del bloqueo, tanto del nodo auriculoventricular como del nodo sinusal. Por lo tanto, ya sabes cómo trabajan los antiarrítmicos y cuando hagamos la clase de arritmias vas a ver cómo trabajar con cada uno de ellos. Los receptores, como te mencioné, van a encontrarse estos niveles. El alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Preguntado altamente el alfa 1, vasoconstricción. ¿Cuál es el fármaco simpático-mimético que trabaja más sobre los alfa 1? La noradrenalina. ¿Ok? Los alfa 2, pregunta de examen, ¿dónde se ubican? Se ubican a nivel de la zona presináptica. O sea, no se encuentran en la misma zona eferente. ¿Ok? Por lo tanto, al ser presinápticos, pueden tener una autorregulación de la liberación del mismo fármaco. Imaginemos una célula que bota un regulador X y justamente esa misma célula tiene un receptor para ese regulador. Por lo tanto, ella misma tiene una autorregulación de feedback. Por lo tanto, al ser un receptor presináptico es muy importante. ¿Por qué? Porque precisamente hay un fármaco que trabaja a este nivel, como la clonidina, que tiene un receptor alfa 2 y que va a ayudar a tener una autorregulación cuando hablemos de hipertensión arterial, y es a nivel central. La metildopa también trabaja a este nivel, que es un fármaco utilizado en la hipertensión de las embarazadas. El beta 1 trabaja en el corazón y el beta 2 básicamente en los pulmones. Acuérdate, beta 1 un corazón, beta 2 dos pulmones. Es una forma que te puedas recordar. Los beta 1 son potentes inotrópicos y cronotrópicos.
Sobre todo esas son las propiedades del corazón que se potencian con el beta 1. La 2-butamina trabaja sobre los beta 1. El beta 2 en cambio trabaja a nivel de los bronquios y a nivel de los vasos, sobre todo hace vasodilatación y broncodilatación. ¿Qué ocurre cuando nosotros damos un beta bloqueante que no es un beta bloqueante específico para el corazón? Por ejemplo, propanolol, que bloquea a nivel de beta 1 y beta 2. No solamente bloquea a nivel del beta 1 en el corazón, disminuyendo y teniendo el esfuerzo, la actividad de un antianginoso, sino a nivel del beta 2 en el bronquio, puede precipitar una crisis asmática, por lo que bloquea la broncodilatación normal, haciendo una broncoconstricción y precipitando una crisis asmática. Por lo tanto, en pacientes con asma, jamás se atrevan a usar beta bloqueantes, y si lo usaran, que sean selectivos beta 1. Hablamos selectivos beta 1, lo que son el carvedilol, lo que son el metoprolol, el bisoprolol, el atenolol. Pero cuando hablemos de un beta 2, básicamente el propanolol, que bloquea los dos niveles. Hay que tener cuidado en usar propanolol en los pacientes. Una pregunta. Una de las siguientes afirmaciones sobre los receptores adrenérgicos es incorrecta. ¿Qué decimos? ¿En el corazón predominan los receptores beta 1? Sí. ¿Los receptores tipo beta 2 tienen una acción vasoconstrictora? Falso. Dijimos que los beta 2 son vasodilatadora. Por lo tanto, esa sería la clave incorrecta. ¿Los receptores alfa predominan en los vasos sobre los beta? Sí. ¿Los receptores alfa 2 son presinápticos? Sí. ¿Los receptores beta 1 aumentan la frecuencia y la contractilidad cardíaca? Así es. Por lo tanto, es una pregunta fácil. Cuando recordemos acerca de los beta bloqueantes, hay 4 usos de los beta bloqueantes en cardiología, ¿no? Nosotros le llamamos cardiología, porque son 4 los usos fundamentales. La C, de que se usa en la cardiopatía isquémica como antianginoso. La H, que se usa en la hipertensión arterial, y cuidado de usar mucho beta bloqueante en personas diabéticas, porque los beta bloqueantes también inducen a la diabetes. La I, de la insuficiencia cardíaca sistólica sobre todo, ¿ok? Sistólica. En la insuficiencia cardíaca sistólica los beta bloqueantes son muy usados. En la diastólica no, porque comprometen mucho la relajación. Pueden ser usados, pero ya diremos en qué momento y en qué circunstancias, sobre todo de estados hemodinámicos normales, no tan alterados, ¿no? Que no tenga alteración de la hipovolemia. La A, de antiarrítmico. Recuerdan que trabaja a nivel del grupo 2 de los antiarrítmicos. Tienen que frenar sobre todo las arritmias que están por arriba del nodo auriculoventricular, o sea, las taquicardias supraventriculares. Estas 4 indicaciones recuérdalas, porque los betabloqueantes son los fármacos en general más preguntados de cardiología a nivel de todos los exámenes. Son altamente, porque son buenos, aumentan la sobrevida, pero tienen muchos efectos colaterales cuando no se sabe conocer su uso. El mejor betabloqueante tolerado en la insuficiencia cardíaca sistólica, ¿quién es? El carvedilol. El carvedilol es el mejor betabloqueante tolerado en la insuficiencia cardíaca sistólica. Debido a una disminución de la fracción de eyección, trabajan bien, pero sobre todo el carvedilol tiene un efecto característico, que es un bloqueador alfa y bloqueador beta a la vez. El carvedilol bloquea alfa y beta a la vez. Por lo tanto, el carvedilol al bloquear alfa 1 hace vasodilatación periférica y al bloquear beta 1 hace un beta bloqueo cardíaco específico del corazón. Es importante saber que los betabloqueantes se dividen en liposolubles e hidrosolubles. Cuando el betabloqueante es liposoluble, su metabolismo es hepático, como por ejemplo el propanolol. En cambio, un betabloqueante hidrosoluble, su metabolismo será renal, por ejemplo el atenolol. Si te preguntaran, te hacen una pregunta, paciente con insuficiencia renal, ¿qué betabloqueante le darías? Le darías un liposoluble, o sea, un propanolol. Y todas las claves demás te van a colocar carvedilol, bisoprolol, atenolol, pero tú ya sabrías cómo diferenciarlo. El más beta 1 selectivo que todos, ¿quién es? El carvedilol. El carvedilol es de todos los betabloqueadores el más estudiado y es el que tiene mejores efectos, y por lo que ha sido más estudiado, hay más estudios que respaldan los porcentajes de sobrevida. Nunca usar los betabloqueantes, nunca usarlos con el beri, con el verapamilo o el liltiazem. ¿Por qué? Porque hacen el mismo efecto que el betabloqueo, o sea,
te hacen cronotropismo negativo y hacen hipotensión. Si le das juntos, lo terminas tumbando al paciente. En cambio, sí lo podrías dar con el NIAM, con nifedipino o amlodipino, porque nifedipino y amlodipino, ¿qué hacen? Hacen más un efecto vasodilatador. Por lo tanto, al hacer vasodilatación, hacen taquicardia compensadora, y esa taquicardia compensadora puede ser bloqueada con un beta bloqueante X. En este caso, el que estés usando tú, cualquiera de los que hemos comentado. ¿Cuáles son los efectos adversos de los beta bloqueantes? Los efectos adversos de los beta bloqueantes, el más frecuente, porque acuérdate, es el fármaco más preguntado, pero su efecto más frecuente es la fatigabilidad. Y esto quiero que lo recuerdes, porque el paciente con insuficiencia cardíaca tiene fatigabilidad por la enfermedad, pero tú de repente le das mucha dosis de atenolol de inicio. Siempre los beta bloqueantes inician con dosis cortas y luego se va aumentando, y de repente ves que tiene mucha fatigabilidad. Es probable que le estés dando mucha dosis y tienes que disminuir la dosis al mínimo de lo que estés dando, en este caso cualquiera de los beta bloqueantes. Pueden hacer broncoespasmo, pueden hacer empeoramiento de los síntomas de arteriopatía periférica. Acuérdate que el beta 2 hace vasodilatación, y si tú das un beta bloqueante no selectivo, vas a bloquear los beta 2, empeorando los problemas de arteriopatía periférica. Pueden hacer empeoramiento de la insuficiencia cardíaca congestiva. Nunca des un beta bloqueante de inicio a un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Por qué? Porque el paciente con insuficiencia cardíaca congestiva está con taquicardia que compensa, con 90, 100 de frecuencia cardíaca. Y tú al darle beta bloqueo lo tumbas a 60 de frecuencia cardíaca. ¿Y qué ocurre? El paciente ve que se descompensa totalmente. No llega oxígeno al cuerpo, comienza una hiperlactacidemia y empeoras aún más el cuadro, haciendo un edema agudo de pulmón muchas veces. Por lo que acuérdate, darlo en insuficiencia cardíaca cuando el paciente tiene una adecuada presión y no está descompensado. Puede dar hiperlipidemia, por lo tanto recuérdalo. Aparte, puede atenuar los síntomas de la hipoglicemia. Tú acuérdate, cuando la glucosa baja, hay síntomas adrenérgicos que salen, que te permiten darte cuenta de que el paciente tiene hipoglicemia. Si tú le das beta bloqueantes, vas a bloquear esos síntomas adrenérgicos y por lo tanto no te vas a dar cuenta de los síntomas de la hipoglicemia. Puede dar pesadillas y sobre todo depresión. ¿Por qué? Porque los más liposolubles tienden a tener problemas, en este caso cuando el paciente duerme, porque las pesadillas se asocian mucho al beta bloqueo. Pregunta: uno de los siguientes beta bloqueantes bloquea además los receptores alfa 1. ¿Cuál es? El carvedilol, el más estudiado de todos los beta bloqueantes. Ahí te presento los 5 más preguntados de los beta bloqueantes, pero el carvedilol es la madre de todo este grupo. Uno de los siguientes no es efecto secundario de los beta bloqueantes. ¿Cuál de todos? Hemos dicho que la vasoconstricción lo es, el broncoespasmo lo es, la depresión y las pesadillas lo son, pero no hablamos de que el temblor sea un efecto de los beta bloqueantes. Por lo tanto, la clave será temblor. Los beta bloqueantes no están indicados ¿en quiénes no están indicados los beta bloqueantes? En pacientes, ¿qué tipo? Básicamente, si tú ves ahí, los 5 cuadros son de insuficiencia coronaria, los 5. Ves angina por todos lados e infarto. Pero hay un tratamiento en un tipo de angina que no se da beta bloqueante, se da calcio antagonista, la angina de Prince Metal. En ellos el tratamiento es calcio antagonista. Por lo tanto, ya lo debes tener presente. Ahora, recuerda, en la angina de Prince Metal, el tratamiento es calcio antagonista. En el resto de los antianginosos, en general, de elección, los antianginosos son los beta bloqueantes. Pregunta de examen: enfrentas un nitrato y un beta bloqueante. ¿Quién es mejor antianginoso? El beta bloqueante. Pero ¿quién te puede salvar la angina de un momento a otro, rapidito, quitándote los síntomas? Los nitratos. ¿Ok? ¿Quién es mejor antianginoso a la larga? El beta bloqueante. ¿Quién te quita inmediatamente los síntomas de la angina? Los nitratos. La digoxina. La digoxina es otro fármaco que hemos visto en nuestra clasificación del inicio, que nos va a servir mucho en la insuficiencia cardíaca, pero cuando la insuficiencia cardíaca sobre todo tiene o no fibrilación auricular. Ustedes saben que los pacientes con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular
su presentación en común es muy frecuente. Por lo tanto hay que saber cuándo usarlo. Las funciones de la digoxina son dos. La primera función es que bloquea a nivel de la bomba sodio-potasio ATPasa, haciendo de que haya una bomba paralela que es sodio-calcio, y al bloquear la bomba sodio-potasio ATPasa ya no se va a poder eliminar el sodio. Por lo tanto el sodio va a buscar otra bomba alternativa para eliminarse, y justamente usa la bomba de sodio-calcio. Al eliminarse ahora sodio, ingresará calcio, mejorando el calcio intracelular y aumentando la contractilidad. Primera función. Segunda función, estimulan al parasimpático. Al estimular al parasimpático, aumentan el bloqueo del nodo auriculoventricular. Por lo tanto, sirve sobre todo en la fibrilación auricular crónica, no tanto en la paroxística. Ya verán eso en arritmias. Por lo tanto, en general, cuando te pregunten en una ronda cuándo debes usar la digoxina, tienes que decir que se puede usar en la insuficiencia cardíaca con fibrilación auricular. Ahora, no es necesario que ambas coexistan, pero lo ideal es que trabajen las dos. La elección de usar digoxina, sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva con fibrilación auricular. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si usas otro bloqueante del nodo? Por ejemplo, los del grupo 2 y los del grupo 4. Descompensas más al paciente. En cambio, la digoxina va bien, porque bloquea a nivel del nodo, su segunda función, y mejora el inotropismo, que es la primera función. O sea, permite las dos funciones y hace que el paciente vaya mejor. Por eso la función de la digoxina. Cumple sus dos funciones en el paciente justo con insuficiencia cardíaca con fibrilación auricular. Entonces la aurícula descarga un montón de capacidad eléctrica, pero se desbloquea en el nodo por su segunda función, que potencia el parasimpático. Y aparte, como está con insuficiencia cardíaca, mejora la contractilidad, su primera función. Hace las dos funciones para la cual fue creada en pacientes donde las dos enfermedades coexisten. Pero la digoxina en los estudios no ha demostrado mejorar la supervivencia, sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca con ritmo sinusal. En pacientes que tienen ritmo sinusal no mejora la supervivencia en general. Por eso es que en los estudios no mejora la supervivencia de la digoxina y no es un fármaco que tenga un escalón importante dentro del grupo o las guías de manejo de la insuficiencia cardíaca. Hay que recordar algunas cosas respecto a la digoxina. Por ejemplo, los desencadenantes de su intoxicación. Es importante recordar que la digoxina es un fármaco que cuando se puede un paciente X intoxicar, hay algunos factores que van a estimular esta intoxicación. Por ejemplo, ¿cuáles son esos factores que van a estimular la intoxicación? Uno importantísimo es la insuficiencia renal, porque la digoxina se elimina por el riñón y al tener insuficiencia renal se queda más tiempo la digoxina, por lo tanto hace intoxicación. Otro importante es la hipopotasemia. Te la he subrayado. ¿Por qué motivo? Muchas veces van a ver que pacientes con insuficiencia cardíaca usan furosemida. La furosemida va a hacer que se desencharque el paciente, pero a la vez la furosemida barre el potasio. Al barrer el potasio disminuye, y al disminuir hace que la digoxina tenga más tiempo prendido del receptor que está bloqueando. Por lo tanto, aumenta su intoxicación. Hipopotasemia. La hipercalcemia también aumenta la intoxicación. La hipomagnesemia también. Y el hipotiroidismo también. Casi todo es hipo, menos la parte de la hipercalcemia. Es importante que recuerden en este grupo algunos fármacos que pueden estimular básicamente lo que vendría a ser el trabajo de la digoxina, o sea, en estado de intoxicación. Para ello hay una mnemotecnia. Quiero ver a mi amigo Edi, porfa, para que te acuerdes. Quinidina, verapamilo, amiodarona, eritromicina y propafenona. Si yo te pregunto a ti, ¿cuál de todos estos 5 que te he mencionado no es antiarrítmico? ¿Cuál sería? El eritro, porque es antibiótico. Y te preguntaría los grupos de cada uno, tú ya me puedes responder con facilidad, porque esos son los fármacos antiarrítmicos que más preguntan en los exámenes. No hay que estudiar más.
con eso suficiente para poder desarrollar bien la prueba y sobre todo son los más usados, por ello te lo pregunto. Ahora, la digoxina va a tener algunos efectos que se va a presentar. Por ejemplo, un efecto frecuente de su uso, ¿cuál es? Es de que va a tener un efecto importante como complicación en el corazón, que son arritmias. La arritmia más frecuente son las extrasístoles ventriculares. Estas extrasístoles ventriculares generalmente son asintomáticas, ¿ok? Eso es lo que quiero que recuerdes. Hay preguntas de examen que dicen cuáles son los síntomas electrocardiográficos más frecuentes de la intoxicación digitálica y todos marcan cubeta digitálica. La cubeta digitálica no expresa toxicidad. Lo que expresa es lo más frecuente, las extrasístoles ventriculares. Pero ¿cuál es la más característica, la típica? Generalmente la fibrilación auricular con un bloqueo auriculoventricular lento y regular. Si usted ve un paciente con fibrilación auricular y con bloqueo, que ya está viendo, que vas a observar ahí el bloqueo, generalmente eso es lo más característico de una intoxicación digitálica, ¿ok? La cubeta no expresa toxicidad. Ahora, hay otros efectos extracardíacos que se pueden presentar, como por ejemplo los digestivos, que son en general los efectos adversos más frecuentes en la consulta. Sobre todo el paciente viene con problemas de náuseas, diarrea, tiene alteración o visión de halos de colores. Por lo tanto, como conclusión, cuando un paciente tiene intoxicación digitálica, la forma más frecuente de efecto adverso no es cardíaca, es extracardíaca, son digestivas. Y cuando son cardíacas, lo más frecuente es que se vean las arritmias, sobre todo extrasístoles ventriculares que no dan síntomas, y lo más característico es la fibrilación auricular con bloqueo auriculoventricular, y la cubeta no expresa toxicidad. Si ustedes quieren, por ejemplo, hablar un poco acerca de cómo se va a presentar la toxicidad de la digoxina, acuérdense que menos de 1 nanogramo en general, menos de 1 nanogramo no expresa toxicidad, pero por mililitro. Pero cuando la concentración en sangre es mayor de 2 nanogramos por mililitro, va a expresar intoxicación probable. Si te preguntan algún día en el examen, acuérdate que lo normal es que tenga menos de 1 nanogramo por mililitro en sangre. La digoxina se absorbe por vía oral y tiene un tiempo de vida media de 36 horas y básicamente su eliminación es renal, y recordar que al unirse poco a proteínas va a hacer de que sus efectos sean drásticos de inicio, por lo que su dosis generalmente cuando se inicia la digoxina es de 0,25 miligramos cada 24 horas, 0,25. No hagan lo que un día un residente hizo, que le dijeron cuánto de digoxina tienes que colocar y él escuchó 25 y le dio, y ya se imaginan cuántas tabletas sabiendo que cada uno viene en 0,25. Por lo tanto ya saben cuál fue el desenlace del paciente. Tienen que tener mucho cuidado en utilizar la digoxina. La digoxina es un arma de doble filo, no lo mires, pero es importante de que recordar que en algún momento cuando la intoxicación se dé, el tratamiento tiene que basarse en 4 cosas. Primero, retirar el fármaco. Segundo, manejar el desencadenante. Por ejemplo, si fue una hipopotasemia, dale retos de calium. Tercero, si hay una bradicardia extrema y sabes que está impregnado con digitálicos y va a ser difícil utilizar anticuerpos FAB para bloquear la digoxina, hay que hacer ¿qué cosa? Colocar un marcapaso transitorio. Es como colocar un catéter venoso central, un marcapaso transitorio. Y lo quitas en 2-3 días, dependiendo ya la eliminación de la digitálica. Acuérdate que la diálisis no ha ayudado a mejorar la intoxicación digitálica. Por lo tanto, tienes que tomarlo en consideración. Muchos marcarían en clave usar diálisis. No ha demostrado la diálisis mejorar la intoxicación digitálica. Si hubiera alguna alteración ventricular, usar fenitoína o lidocaína. ¿Qué tipo de antiarrítmicos son? De clase 2. Por lo tanto, de clase 2, 1, 2, ¿no es cierto? El bloque grupo 1, 2, 1B. Fármacos que aumentan la sobrevida en la insuficiencia cardíaca. ¿Quiénes son? Básicamente, los fármacos que van a elevar la sobrevida son los beta bloqueadores,
los IECAS y la espironolactona. Ya cuando hablemos de insuficiencia cardíaca vas a ver cómo se usan, pero quiero que recuerdes el BIE. El BIE es la columna, la pirámide de la insuficiencia cardíaca, ¿ok? Beta bloqueadores, IECAS y espironolactona. Todos tienen que usar beta bloqueadores, todos tienen que usar IECAS, pero la espironolactona se usa cuando la fracción de eyección sea menor de 40%. Si no, no usarlo. ¿Cuáles son los otros fármacos que también puede usar nuestro paciente? La aspirina, mira la carita feliz de la aspirina sí ayuda a la sobrevida. La atorvastatina ayuda a la sobrevida. Los dos son fundamentales en la insuficiencia coronaria. La primera va a inhibir la agregación plaquetaria y la segunda va a ayudar a estabilizar la placa. En cambio, los otros fármacos no ayudan a aumentar la sobrevida. Los digitálicos no aumentan, la furosemida menos, y otros inotrópicos como por ejemplo la dobutamina sí ayuda a aumentar en algo la sobrevida, pero en general no tanto. Por lo tanto, los que sí han llegado de una manera significativa a mejorar la sobrevida del paciente con insuficiencia cardíaca son los betabloqueadores, los IECAS y ARA2 y la espironolactona. Nunca olvides ello a la hora de rendir una prueba. Acuerde también que los pacientes que toman antiarrítmicos pueden desencadenar un síndrome de QT largo. El QT largo es la medición en el complejo, en el EKG, desde la onda Q hasta finalizar la onda T. Esa brecha generalmente debería medir en promedio 0,44, en general 0,44 segundos, ¿no? Pero si nosotros lo queremos llevar 440 milisegundos. Por lo tanto, aumentarnos de esa cifra es hablar de un probable QT largo. ¿Por qué nosotros en la práctica médica no queremos que un fármaco haga QT largo? Porque el QT largo predispone a taquicardia ventricular y a muerte súbita. Por lo tanto, tenemos que evitar el QT largo como sea. Recuerden, ¿cuál de estos fármacos no causaría alargamiento del QT en general? De todo este grupo que yo te he colocado, hay un fármaco que imaginemos que estás ante esta prueba, ya has escuchado la clase y tienes esta pregunta: ¿cuál no causaría alargamiento del QT? Si tú analizas, tienes ahí la quinidina, la digoxina, isquemia miocárdica, antidepresivos tricíclicos y un síndrome de Romano-Ward que dices, ¿qué será eso? No me escucharon, no entendí, nunca fui a la clase. En todo momento yo te hablé de la digoxina, que era una desgraciada porque te hacía extrasístoles ventriculares, te decía que la digoxina hace bloqueos, o sea, de todas las cosas peores que te hablo de la digoxina, no te he hablado de una cosa que es gravísima, que es alargar un QT. Por lo tanto, ¿cuál crees de todos estos fármacos que no alargaría el QT? La digoxina. O sea, a pesar de ser una desgraciada, esta pastilla no te alarga el QT. Y tú vas a ver, cuando estudies síndrome de QT largo, vas a ver tantos fármacos que alargan el QT. Y da miedo usar estos fármacos que alargan el QT porque te van a predisponer a taquicardia ventricular. Tú dándole quinidina a un paciente y no te das cuenta y murió al día siguiente. ¿Por qué? Porque alargó el QT y te predispone a torsada de Points, te predispone a taquicardia ventricular y fibrilación ventricular y muerte súbita. Por lo tanto, cuidado con los fármacos que hacen alargamiento del QT. Por lo tanto, no usar fármacos que hacen alargamiento de QT. Un fármaco, por ejemplo, betabloqueante que alarga el QT es el sotalol. El sotalol. Entonces, una forma de recordar el sotalol y QT es: en el sótano está el catre. ¿Por qué? Porque quiere decir que el QT está con el sotalol. Porque de todos los betabloqueantes, el más maldito de todos los betabloqueantes que te pueden matar de manera súbita es el sotalol, porque te alarga el QT. Por lo tanto, es una forma que lo puedas recordar. Señale la opción incorrecta entre fármaco y dosis. ¿Cuál es? Tú de repente no vas a saber cómo viene el diltiazem, el verapamil, el nanodipin, el metoprolol. No vas a saberlo. Pero sí tienes que recordar a uno que tú como interno vas a usarlo, porque lo vas a matar al paciente. ¿Cuál es? La digoxina. ¿Cuál es su dosis? 0,25 por cada 24, ¿no? Y ahí tiene una dosis mucho mayor. Muy bien. ¿Cuál de los fármacos que se indica a continuación no interacciona con la digoxina aumentando sus niveles plasmáticos? ¿Qué tienes que hacer ahí?
Entonces tú haces tu mnemotecnia, quiero ver a mi amigo Eri, porfa. Entonces encuentras que el verapamil está en tu mnemotecnia, encuentras de que, ¿qué más? Amiodarona está en tu mnemotecnia, no encuentras espironolactona, no encuentras nifedipino y ni antiácidos. O sea, tienes 3 claves, no sabes cuál marcar. Acuérdate de la digoxina, no interacciona con la digoxina. Yo te hablé que la amiodarona sí interaccionaba con la digoxina, ¿te acuerdas? Permitía hacer una intoxicación digitálica también la amiodarona. Por lo tanto, espironolactona te hablé en algún momento, no te hablé en algún momento. Nifedipino tampoco te hablé en algún momento, antiácidos tampoco. Entonces yo te pregunto algo. Los antiácidos trabajan a nivel del estómago. La digoxina tiene una absorción por vía oral adecuada, independientemente de usar ácidos o antiácidos. Por lo tanto, es una pregunta dirigida, porque es una pregunta para darse cuenta. Cuando tú encuentres preguntas de examen donde vas a encontrar un fármaco que desentona con los demás, es probable que esa sea la clave. Es una técnica de estrategia de examen. Si tú encuentras 4 fármacos parecidos y uno no tiene nada que ver, échale mucha atención a ese uno que no tiene nada que ver, porque probablemente no tenga nada que ver. Entonces no hay que pensar mucho. Los antiácidos no interaccionan con la digoxina aumentando sus niveles plasmáticos. Nada que ver. ¿Ok? Entonces tú tienes que recordar, no interaccionan, piensa en todos los demás. Todos de alguna forma pueden interaccionar con la digoxina, porque es un fármaco tan usado y a la vez tan metiche, pero los antiácidos no tienen nada que ver en ese cuadro. Por lo tanto, es una forma de pregunta. Mira, un chico que no sabía medicina pudo haber respondido esta pregunta con esa lógica. Y eso es lo que nosotros queremos, que uses estrategias ante preguntas, a pesar de que tengas mnemotecnia y tengas todas las estrategias.